Una joven de innegable belleza recorría los ostentosos y aderezados pasillos de una mansión cuya inmensidad desafiaba la lógica, marcando cada paso con una fuerza estentórea que delataba un profundo e incontenible enfado. Su cabello, de un rubio dorado resplandeciente, se hallaba recogido en dos coletas onduladas que enmarcaban un rostro donde varios flequillos caían con elegancia sobre su frente. Vestía un elegante vestido azul marino, cuyas rayas blancas acentuaban una figura que ya empezaba a florecer con una gracia aristocrática. Sus ojos azules, sin embargo, no reflejaban dulzura, sino que estaban imbuidos de un engreimiento gélido y dejes de una petulancia natural. Después de todo, ella no era una mujer cualquiera, sino una diablesa de clase alta perteneciente a la estirpe inmortal de los Fennecs. Aquel clan había ascendido en la jerarquía del inframundo gracias a su dominio en los Ratingames, aunque potencias como la Casa Bael, el Ducado de Agares y el Condado de Gremory seguían ostentando la supremacía absoluta. Ravel se detuvo ante una puerta imponente que exhibía la insignia de un ave dorada envuelta en llamas. ¿Quién se ha creído ese plebeyo para negar una orden mía? A mí, Ravel, la hija de la casa Fennecs, siseó entre dientes mientras apretaba los puños con una fuerza que hacía palidecer sus nudillos. Sin esperar permiso, irrumpió en la sala, un espacio saturado de ornamentos lujosos donde dos mujeres de presencia imponente conversaban tranquilamente frente a una mesa de té. La primera era la viva imagen de Ravel, pero con la madurez que otorga el tiempo. Lady Fennecs, cuya cabellera rubia estaba adornada con accesorios de un valor incalculable. La otra, una mujer de cabello castaño y ojos violetas que vestía un sobrio pero costoso vestido negro, emanaba una autoridad tranquila y una belleza que incitaría la envidia de cualquier mortal. Ravel, te he enseñado que antes de entrar en una habitación se debe tocar la puerta, reprendió Lady Fennecs con una mueca de desaprobación, señalando a su invitada. Ravel, conteniendo su ira, hizo una reverencia hacia la otra mujer. Disculpas, Oka-sama. Benelana Obasama, es un gusto, saludó con la etiqueta que su rango exigía. Benelana Gremory, la matriarca de uno de los clanes más poderosos, observó a la joven con una sonrisa melancólica. Has crecido bastante, Ravel. Te estás convirtiendo en una mujer hermosa, comentó, viendo en ella el reflejo de su propia hija, Rías. Sin embargo, tras esa sonrisa se escondía una amargura política. Benelana estaba allí para finalizar el compromiso entre Rías y el tercer hijo de los Fennecs, Raiser. Sabía que estaba entregando a su hija a un destino infame al unirla con un ser cuya arrogancia no conocía límites, pero la preservación de la sangre pura era una prioridad absoluta tras las pérdidas de la antigua guerra, a pesar de la creación de las Evil Pieces por parte de Ajuka Belzebú. Lady Fennecs intentó posponer el arrebato de su hija, pero Benelana, intrigada, permitió que hablara. Ese plebeyo que contrataron como mi guardaespaldas me ha faltado al respeto, exclamó Ravel, dejando que su orgullo herido fluyera sin filtros. El individuo en cuestión era un joven de las zonas exteriores del territorio Fennecs, aceptado recientemente bajo un periodo de prueba, debido a sus capacidades físicas excepcionales y su estabilidad mental. Aunque la mansión contaba con guardias, los Fennecs buscaban a alguien más cualificado para proteger a Ravel, cuyo linaje y lágrimas curativas la convertían en un objetivo valioso para terroristas y delincuentes. ¿Faltarte al respeto? Ha demostrado ser una persona sumamente honorable hasta ahora, cuestionó Lady Fennecs, recordando la humildad del joven al rechazar la casa de invitados para vivir en una austera cabaña cerca de los campos. Se negó a obedecer una orden directa, insistió Ravel. Ante la curiosidad de Benelana, la joven reveló el motivo de su indignación. Le ordené que me cortara las uñas de los pies y se negó. Me dijo textualmente que su deber es protegerme, no cumplir caprichos. Mientras Benelana contenía una risa, Lady Fennecs suspiró, reconociendo que la influencia de Raiser estaba corrompiendo la actitud de Ravel. A diferencia de sus hermanos mayores, Rubal y Ramsar, quienes eran hombres de éxito y moderación, Raiser era la encarnación de la vanidad, debido a sus victorias en los Ratingames. Tiene razón. ¿Tienes sirvientes para esas tareas, Ravel? No puede ser tan ufana, sentenció su madre. Indignada por la falta de apoyo, Ravel se acercó a la ventana y observó a lo lejos la figura del joven trabajando la tierra. El guardaespaldas, llamado Goku, no solo era un guerrero apartamento, sino un agricultor de un talento asombroso, algo que complacía a Lady Fennecs pero irritaba a su hija. Sé gentil y discúlpate con él. Ha hecho un trabajo impecable en estos 6 días, ordenó la matriarca, quien ya consideraba hacerlo permanente y pagarle un sueldo extra por sus labores agrícolas.
Ravel asintió con desgana y salió de la habitación, mientras Benelana comentaba que la joven aún tenía mucho que aprender sobre la verdadera grandeza. Ravel caminaba por los campos, refunfuñando sobre la necesidad de disculparse con un plebeyo agricultor. En su mente, ella no necesitaba protección. Era una Fénix, un ser inmortal. Decidió que, en lugar de palabras, le entregaría un objeto de valor para zanjar el asunto rápidamente. Mientras se adentraba en los cultivos, notó algo extraño: plantas de manzano cuyos tallos estaban enroscados de una forma antinatural pero precisa. Finalmente, el sonido de hachazos rítmicos la llevó ante él. Goku no era el típico sirviente que se amilanaba ante la presencia de un noble. Era un joven de complexión atlética y poderosa, con un cabello rubio puntiagudo que desafiaba la gravedad. Sus ojos turquesas, aunque serenos, poseían una profundidad que parecía haber visto el fin de los tiempos. Vestía una cama negro, y sus bíceps se tensaban con una eficiencia aterradora mientras partía troncos de leña. Al notar a Ravel, no detuvo su labor ni mostró la sumisión esperada, lo que ella interpretó como una falta de respeto. También puedes usar magia para partirlos, es más eficiente que ese esfuerzo primitivo, espetó Ravel, cortando un tronco con un destello de poder. Goku la miró con una calma que la descolocó. La magia requiere una concentración que a menudo desperdicia energía innecesaria. Un corte físico bien ejecutado es absoluto, respondió con una voz que, aunque tranquila, cortaba el aire con autoridad. Sorprendida por sus conocimientos sobre el flujo de energía, Ravel le preguntó sobre las plantas enroscadas. Goku explicó con tecnicismo y una seriedad cortante que lo hacía para optimizar la luz solar y protegerlas del viento glacial, mencionando que la tierra del inframundo era excepcionalmente fértil comparada con la de su pueblo. A pesar de los constantes insultos de Ravel, quien lo llamaba plebeyo repetidamente, Goku se mantenía imperturbable, casi como si estuviera observando a una niña caprichosa desde una montaña inalcanzable. ¿Es necesaria tanta leña?, cuestionó ella. El frío nocturno no perdona. No necesito lujos ni calefacción, estoy acostumbrado a la austeridad de los bosques, respondió él, recordándole que había rechazado la comodidad de la mansión por una vida de disciplina. Ravel, sintiendo una extraña presión ante la imponente presencia del joven, decidió entregarle la insignia dorada con el emblema de su familia. Tómalo como una disculpa formal. Es valioso, no lo pierdas, dijo con el rostro encarnado. Goku aceptó el objeto con un gesto solemne. Tu presencia aquí es disculpa suficiente, Ravel-sama, dijo, dejando de lado por un momento su frialdad. En su interior, el guerrero recordaba a antiguos rivales como Vegeta, cuya soberbia era su mayor fuerza y debilidad. Para Goku, este trabajo no era solo por comida y techo, sino una forma de alejarse de las sombras de un pasado que lo atormentaba y encontrar un nuevo propósito en este ciclo de existencia. Sin embargo, no perdió la oportunidad de molestarla sutilmente. Parece que la vanidosa aquí es usted, comentó con una sonrisa que hizo estallar la vena de enojo en la frente de la joven. La llegada de Lady Fénix y Benelana interrumpió la escena. Benelana, al observar el físico de Goku, notó de inmediato que no se trataba de un demonio ordinario. Su constitución superaba incluso la de Circeps, el actual Lucifer. Un gusto conocerla, Lady Gremory, saludó Goku con una educación impecable que contrastaba con su apariencia de trabajador. Lady Fénix, complácida, lo invitó a una cena formal esa noche para comunicarle una noticia importante. Tras el encuentro, Goku regresó a su caseta, un espacio minimalista donde la única concesión al mundo moderno era un televisor que rara vez usaba. Mientras calentaba una sopa de pollo, contemplaba la insignia de Ravel, sintiendo que bajo su arrogancia había un deseo genuino de ser reconocida. Sabía que la cena sería tensa. Conocería al resto del clan y, sobre todo, a Riser, cuya reputación de prepotencia ya le era conocida. La noche descendió sobre el inframundo con un cielo púrpura constante. Ravel se vistió con una elegancia superlativa, usando un vestido negro y joyas que resaltaban su estatus, aunque seguía indignada por tener que compartir mesa con un plebeyo. Sus padres, Lord y Lady Fénix, la recibieron con afecto, recordándole que la verdadera nobleza reside en el respeto a la dignidad ajena sin perder la autoridad. La cena comenzó con la llegada de Rubal, el primogénito y un demonio de gran calibre, quien saludó a su hermana con cariño antes de ocupar su lugar. Pronto, el timbre sonó de nuevo, y fue Ravel quien abrió la puerta para encontrarse con una imagen que la dejó sin aliento. Goku se presentaba con un traje italiano gris a medida, guantes negros y el cabello peinado hacia atrás, dejando un solo mechón sobre su ojo que le otorgaba un aire enigmático y peligrosamente atractivo. Buenas noches, Lady Ravel.
Está usted hermosa, dijo con una reverencia que irradiaba una seguridad absoluta. En el comedor, el silencio solo era roto por el tintineo de los cubiertos. Goku comía con una elegancia que nadie esperaba de un agricultor. Riser, sentado junto a su reina Yubeyuna, no ocultaba su desprecio, mientras que Rubal y Ramsar observaban al invitado con curiosidad. La tensión estalló cuando Riser comenzó a insultar a Goku, llamándolo basura de clase baja. En ese instante, Goku levantó la vista. Sus ojos turquesas se clavaron en los de Riser, y por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Riser sintió que una oscuridad inconmensurable lo devoraba, hundiéndolo en un océano sin fondo donde no podía respirar. Fue una demostración de poder mental tan devastadora que el Fénix regresó a la realidad jadeando, aterrorizado por una fuerza que no podía comprender. No se preocupe, Lady Fénix. No tolero insultos, pero entiendo que la educación no es un don universal, dijo Goku con una calma gélida que silenció la mesa. Lord Fénix, impresionado por la presencia del joven, anunció que Goku sería oficialmente el guardaespaldas de Rabel con un contrato de 6 meses, además de un contrato adicional como agricultor jefe. Mientras tanto, en otro lugar del inframundo, Sircex Lucifer lidiaba con el papeleo político y el dolor de su hermana Rias, quien le suplicaba no ser obligada a casarse con Riser. Graifia Lucífuge, la reina más fuerte, observaba con tristeza la impotencia del rey demonio ante las tradiciones de los clanes puros. Horas después de la cena, Rabel intentaba estudiar en su habitación, pero la imagen de Goku no abandonaba su mente. De repente, escuchó una voz desde el marco de su ventana. Era Goku, sentado con una tranquilidad absoluta sobre el abismo. Protegerte es mi deber ahora, aunque tus libros parezcan bastante aburridos, comentó él. Rabel, intentando retomar su superioridad, lo desafió a entender la historia que leía sobre la gran guerra de las facciones. Para su asombro, Goku comenzó a corregir el libro con una precisión histórica aterradora. Habló sobre la inferioridad numérica de Lucifer contra las legiones de Dios, la piedad de Michael y las masacres de la Segunda Guerra donde participaron los ángeles caídos. Explicó el origen de Lilith y Adam, y cómo la maldición de Caín dio origen a los vampiros. Rabel, absorta, tomaba notas mientras el plebeyo le revelaba secretos que ni los eruditos más destacados mencionaban. Al final, el cansancio venció a la joven, quien se quedó dormida sobre sus libros. Goku, con una suavidad que contrastaba con su imponencia, la llevó a su cama y la cubrió con una sábana. Descansa, pequeña. Mañana será un largo día, susurró antes de saltar por la ventana y desaparecer en la noche. En la soledad de su caseta, el guerrero se enfrentaba a su propia realidad. No era un demonio ni un dios conocido. Era un ser que había trascendido dimensiones, cargando con una maldición de inmortalidad y un poder que podría reducir ese mundo a cenizas si así lo deseara. Ya no sé quién soy, perdónenme amigos, murmuró, recordando un pasado de batallas estelares y sacrificios finales antes de cerrar los ojos para esperar el amanecer de un nuevo desafío. El aire del inframundo pesaba con una densidad inusual, pero para la pequeña Rabel, el peso más grande era el de su propio agotamiento. Sus pulmones ardían y sus piernas flaqueaban tras completar su 50ª vuelta al extenso perímetro de la mansión Fénix. Se detuvo en seco, apoyando las manos sobre sus rodillas, mientras el sudor goteaba rítmicamente sobre el suelo árido. Estoy harta de correr, murmuró para sí misma, con la voz quebrada por el jadeo constante. Caminó con paso vacilante hacia un asiento cercano, donde una toalla y, para su sorpresa, un pastel de chocolate y una bebida energética la esperaban. El inframundo poseía sus propias industrias, pero aquel refrigerio parecía fuera de lugar, casi demasiado perfecto. Al ingerirlo, sintió como su ritmo cardíaco se estabilizaba bajo un efecto casi antinatural de recuperación. Rabel, una Fénix de sangre pura, nunca había sentido la necesidad de someterse a tal rigor físico. Su linaje la situaba en la cúspide de la élite demoníaca. Sin embargo, el recuerdo de aquel maldito plebeyo encendía una furia gélida en su interior. Todo se remontaba al intento de secuestro por parte de un demonio renegado días atrás. El miedo que sintió, un terror primigenio a la muerte, fue disipado solo por la intervención de él. La había salvado, sí, pero al hacerlo, había destrozado su orgullo de noble. Para un Fénix, el honor era un baluarte más sagrado que la vida misma, y haber sido rescatada por alguien que consideraba inferior era una mancha que solo la fuerza propia podría borrar. Quería ser tan poderosa como sus hermanos, Rubal, Ramsar y Riser, para jamás volver a depender de nadie. Alimentarse sin la higiene adecuada es una conducta impropia de alguien que presume de nobleza.
Además, ese era mi refrigerio, dictaminó una voz profunda y carente de calidez a sus espaldas. Ravel se atragantó ligeramente al girarse y encontrar a Goku. El hombre no sonreía con la calidez de antaño. Su mirada era afilada, casi gélida, mientras sostenía un hacha sobre su hombro tras una jornada de trabajo físico que no parecía haberle afectado en lo más mínimo. Un plebeyo no podría costear esto, exclamó Ravel con la boca llena, intentando recuperar su postura arrogante. Goku la observó con una impasibilidad que la hizo sentir minúscula. Hablar con la boca llena, la etiqueta de la casa Fénix parece haberse degradado considerablemente, sentenció él con un tono cortante que hizo que el rostro de la niña se encendiera en un rojo carmesí. Goku no le reveló que él mismo había comprado aquel pastel en el territorio Belial tras supervisar sus cultivos. En apenas unos días, los campos de los Fénix, bajo su mano experta y una energía que nadie lograba comprender, habían dado frutos imposibles. Kilogramos de tomates, zanahorias y legumbres de una calidad divina. Lord y Lady Fénix habían quedado atónitos ante tal proeza, acordando que el 75% de las ganancias de exportación serían para él. Goku, sin embargo, no lo hacía por el dinero. Su labor como guardaespaldas era solo la fachada de un plan mayor: establecer una paz duradera en un inframundo que caminaba ciegamente hacia su propia aniquilación. El guerrero rubio caminaba por los pasillos de la mansión con una presencia que exigía respeto silencioso. Sabía que los antiguos demonios, en su necedad, deseaban iniciar una guerra contra el cielo, ignorando que tal conflicto supondría la destrucción total, incluso del mundo humano. Irónicamente, su intervención para salvar el mundo en el pasado había desencadenado esta sed de sangre en los ancianos del consejo. Goku contempló brevemente la posibilidad de entrar en la cámara y aniquilar a cada uno de los instigadores. Sería sencillo, un parpadeo en comparación con su verdadero poder, pero eso lo pondría en el epicentro de un conflicto mayor. Él solo buscaba el descanso que una vida de batallas infinitas le había negado. Trabajar para Ravel le permitía mantener un perfil bajo mientras operaba desde las sombras, colaborando con Azazel, el líder de los Ángeles Caídos, quien era uno de los pocos que conocía la magnitud real de su identidad. «Eres un idiota, plebeyo», gritó Ravel una vez recuperada. Goku no rió, simplemente la miró fijamente, con una intensidad que detuvo el aire en los pulmones de la niña. «Te rindes ante el cansancio y te refugias en insultos. Dime, ¿por qué entrenas si, según tú, ya eres la élite?», inquirió él con una frialdad quirúrgica. Ravel, con la voz temblorosa, confesó que no quería volver a sentir el miedo de la debilidad. «¿Crees que dar 50 vueltas te hará fuerte?», espetó Goku, dando un paso al frente que hizo que el suelo vibrara sutilmente. «Estás equivocada. Mientras seas débil, seguiré salvándote, y tu orgullo seguirá pudriéndose». Furiosa, Ravel lanzó un puñetazo al rostro de Goku. El impacto sonó como metal chocando contra una montaña. El puño de la niña quedó entumecido por el dolor, mientras que la cabeza de Goku ni siquiera se movió un milímetro. «Eres una diablesa de clase alta y no has logrado hacerme ni un rasguño. Tu título es una cáscara vacía», dijo él, su voz resonando con una autoridad absoluta. «Si quieres superarme, deja de depender de tu apellido. La fuerza no es un derecho de nacimiento, es un logro del espíritu». Ravel, humillada pero despertando a una realidad cruel donde solo el más fuerte sobrevive, bajó la cabeza. «¿Cómo puedo superarte?», susurró. Goku permitió que una pequeña chispa de interés cruzara sus ojos. «Deja que te entrene. No solo me superarás a mí, sino que pondrás el nombre de tu clan por encima de todo el inframundo». Ravel aceptó, ocultando su intención de usarlo como un mero peldaño hacia su grandeza. Pero Goku fue implacable desde el primer segundo. «Muéstrame tus llamas», ordenó. De las manos de Ravel solo brotó una chispa insignificante y humo. La mirada de Goku se volvió de puro desprecio. «Estoy perdiendo mi tiempo. No eres más que basura, Ravel». Aquellas palabras, cargadas de un peso insoportable, fracturaron algo en el interior de la niña. Un torrente de fuego carmesí estalló de su cuerpo, una ola de poder que sorprendió incluso a Goku. Él cruzó los brazos, permitiendo que las llamas lo envolvieran, protegidas por una barrera de ki imperceptible que evitó que su ropa se vaporizara. Cuando el fuego se extinguió, Ravel cayó inconsciente por el esfuerzo. Goku la tomó en brazos con una delicadeza que contrastaba con su anterior dureza. «Lamento la crueldad, pero era necesario para extraer tu verdadera esencia», murmuró para la niña dormida. Lady Fénix, que había observado todo desde las sombras, se acercó. «Mis hijos son esclavos de su propia arrogancia», admitió la matriarca.
Goku, sin darse la vuelta, respondió. He conocido hombres cuya soberbia estaba respaldada por un poder capaz de sacudir el universo. Riser y Rabel, en cambio, solo tienen palabras vacías. Reaven, lejos de ofenderse, le pidió que cuidara de su hija, viendo en Goku no solo a un protector, sino a un maestro capaz de reformar el espíritu de su linaje. Sin embargo, la interrupción llegó con la voz socarrona de Riser Phoenix, quien aparecía acompañado de su reina, Bubeyuna. No permitiré que mi hermana sea entrenada por un enclenque de clase baja, bramó Riser con un desprecio infinito. Goku se giró lentamente, su mirada desprendiendo una imponencia que hizo que Bubeyuna diera un paso atrás por puro instinto de supervivencia. Si tu poder igualara tu arrogancia, quizás serías un reto, se burló Goku. Riser, herido en su ego, propuso un duelo. Si Goku perdía, abandonaría el territorio Phoenix para siempre. Y si tú pierdes, añadió Goku con una voz que heló la sangre de los presentes, admitirás tu derrota ante todo tu séquito y te someterás a mi entrenamiento personal. El séquito de Riser, Ile, Nel, Marion, Brent, Mira, Lee, Isabela, Shuelan, Siris, Miae y Carlamine, se reunió para presenciar la caída del plebeyo. Riser atacó con una furia ciega, pero Goku se mantuvo estático, con los hombros relajados. En el plano mental, Riser ya había sido derrotado. Veía frente a él no a un hombre, sino a una deidad colosal que lo observaba con una sonrisa de absoluta superioridad. Primera lección. La ira nubla el juicio, sentenció Goku mientras esquivaba los golpes de Riser con movimientos tan mínimos que parecían inexistentes. Rabel, recuperando el conocimiento en brazos de su madre, vio con horror cómo su hermano, a quien consideraba invencible, no lograba conectar ni un solo ataque. Goku, en un estallido de velocidad que nadie pudo seguir, plantó un rodillazo en el abdomen de Riser, mandándolo a volar varios metros y fracturando sus costillas. ¡Qué aburrido! Rabel mostró más tenacidad que tú, espetó Goku. Riser, desesperado, liberó un mar de llamas, pero Goku simplemente expulsó su ki, devolviendo el ataque a su dueño con una fuerza centrífuga que dejó a todos paralizados. Goku apareció en el aire, por encima de un Riser que temblaba de miedo. Presumes de poder, pero ante mis ojos, no eres más que basura. Rugió el guerrero, asestando un golpe de hacha que hundió a Riser en un cráter profundo. El silencio que siguió fue absoluto. Goku descendió y, con un cambio de humor brusco pero manteniendo su aura de autoridad, le tendió la mano al caído. No has peleado mal, pero te falta camino. Yo también he sido derrotado, pero nunca bajé la cabeza. Entrena para superar tus límites, no para alimentar tu ego. Aquellas palabras, cargadas de una sabiduría milenaria, calaron hondo en los hermanos Phoenix. Riser, por primera vez en su vida, inclinó la cabeza en señal de respeto absoluto. Entréneme, maestro Goku, pidió. Su séquito entero siguió el ejemplo, arrodillándose ante el hombre que había demostrado una superioridad incuestionable. Goku aceptó, bajo la condición de mantener su identidad como maestro en secreto. Reaven Phoenix observaba la escena con una satisfacción casi predatoria, pensando que Rabel debía convertirse en la esposa de aquel hombre que poseía la humildad de un monje y el poder de un dios. Mientras tanto, en el territorio Sitri, Serafall Leviathan celebraba con euforia el récord de audiencia de su serie, Miracle Magic Leviathan, donde Goku había participado recientemente bajo una máscara de león. Sona Sitri, su hermana menor, observaba con desconfianza las grabaciones, preguntándose quién era ese misterioso hombre cuyos movimientos en pantalla no parecían efectos especiales, sino puro poder real. Serafall, entre besos y abrazos asfixiantes a su hermana, le confesó que Goku era el guardaespaldas de Rabel y que pronto llegaría al territorio Sitri para una nueva filmación. En otro rincón, Goku caminaba por las instalaciones de Grigor y junto a Penemue, una de las líderes de los Ángeles Caídos. La conversación giraba en torno a los poseedores de los Sacred Gears celestiales, Braid y Britra, quienes resultaban ser adolescentes en la ciudad de Kuo. Goku escuchaba con una mezcla de burla y seriedad, consciente de que los hilos del destino se estaban entrelazando en aquella ciudad custodiada por las hermanas de los Mao. Penemue se sentía extrañamente atraída por la profundidad de los ojos turquesa de Goku, perdiéndose en una fascinación que rozaba lo prohibido para su especie. Finalmente, Goku se reunió con Azazel en su despacho. El gobernador de los Ángeles Caídos le informó sobre los avances de los tratados de paz con Elohim, el dios bíblico, quien había despertado de su letargo y estaba horrorizado por el estado de su iglesia y la fragmentación de sus sistemas. La paz entre el cielo y Grigori era un hecho, pero el inframundo seguía siendo un polvorín.
Azazel advirtió sobre la facción de los antiguos Mao y su odio hacia Dios, una amenaza que Goku juró neutralizar para proteger la inocencia de niños como Rabel. Protegeré este mundo de su propia oscuridad, prometió el guerrero rubio con los puños apretados. Tras la reunión, se dirigió al punto de encuentro con Serafall. La Mao lo esperaba vestida de chica mágica, irradiando una energía juguetona que contrastaba con la seriedad de Goku, quien vestía una gabardina gris que resaltaba su imponente figura. Serafall, al verlo, no pudo evitar imaginar una historia donde un exorcista y una diablesa se enamoraban a pesar de su destino. Goku, sin embargo, tenía la mente puesta en la estabilidad del reino. Serafall, una vez terminemos de filmar, debemos hablar seriamente sobre el futuro del inframundo, dijo él con una voz que no admitía réplicas. La Mao asintió, cautivada por la autoridad que emanaba de aquel hombre que, paso a paso, estaba cambiando el destino de las tres facciones. La fatiga se había convertido en una carga física que la niña rubia ya no podía ignorar. Tras detener su marcha, Rabel Fennec se apoyó sobre sus rodillas, jadeando mientras las gotas de sudor recorrían su rostro hasta morir en el suelo. Aquella era la 50ª vuelta que daba a los terrenos de su familia. Sus músculos gritaban por un descanso que finalmente se concedió al sentarse en un asiento cercano para limpiarse con una toalla. A su lado, reposaba un pastel de chocolate y una bebida energética, artículos que, aunque existían en las industrias del inframundo, tenían un consumo inferior comparado con el mundo humano. Al probar el dulce, Rabel no pudo evitar reconocer internamente que era el manjar más delicioso que había degustado en mucho tiempo. Mientras la bebida hacía efecto y normalizaba su ritmo cardíaco y su respiración, la joven planeaba un breve descanso de media hora antes de retomar un entrenamiento que, técnicamente, nunca había necesitado. Ella era una Fénix, un demonio de clase alta con un poder que debería ser incomparable, y sin embargo, se encontraba allí, castigando su cuerpo por culpa de un recuerdo amargo. Ese maldito plebeyo, murmuró con el entrecejo fruncido, recordando el día en que un demonio errante intentó secuestrarla. El miedo que sintió entonces, miedo a la muerte y al rapto, era una mancha en su orgullo que solo la intervención de él logró disipar. A pesar de su gratitud silenciosa, su honor de noble estaba destrozado. Ser salvada por un plebeyo era una humillación que solo podría borrar haciéndose tan fuerte como sus hermanos mayores, Rubal, Ramsar y Raiser. La voz de Goku cortó el silencio como una hoja afilada, carente de la calidez que solía mostrar. Comer sin lavarse las manos no es propio de un noble. Además, esa era mi comida. El rubio apareció tras ella, cargando su hacha tras una jornada cortando leña, observándola con una mirada que exigía una compostura que ella no tenía en ese momento. Rabel, con la boca llena, intentó defender su posición alegando que un plebeyo no podría costearse tales lujos, pero Goku simplemente se burló de su falta de modales, recordándole con frialdad que su comportamiento era impropio de la gran casa Fénix. La realidad era que Goku, mientras revisaba sus cultivos, la había visto correr durante horas y, en un gesto de calculada previsión, compró el pastel y la bebida durante un viaje al territorio Belial. Goku no era un simple trabajador. Sus campos de cultivo habían dado frutos con una rapidez antinatural, permitiéndole recolectar kilogramos de tomates, acelgas, zanahorias y legumbres que presentaron ante Lady Fennec y Lord Fennec, quienes quedaron maravillados por su eficiencia. Se acordó que el 80% de la cosecha se exportaría a territorios como Belial o Gremori, generando ganancias inmediatas. Solo esa mañana, Goku había suministrado 300 kilos de hortalizas por 10.000 créditos infernianos. Aunque él rechazó el dinero en repetidas ocasiones, los Fénix insistieron en que se quedara con el 75% de las ganancias. A pesar de la amabilidad de los nobles, Goku mantenía una distancia cautelosa y cínica, ocultando que no era el demonio que pretendía ser. Llevaba una semana y media como guardaespaldas, un papel que era solo el inicio de un plan mayor para establecer la paz en el inframundo desde las sombras, una tarea titánica tras su intervención indirecta que había provocado que los viejos demonios buscaran una guerra contra el cielo. Para él, una nueva guerra significaría la destrucción del mundo, una catástrofe que no estaba dispuesto a permitir, incluso si eso significaba abandonar su ansiado descanso. Aunque podría haber eliminado al Consejo de Ancianos con facilidad, eso lo pondría en el punto de mira de todas las facciones. Por ello, actuaba bajo la guía de su aliado Azazel, el líder de los Ángeles Caídos, quien compartía su deseo de un mundo pacífico y mantenía su identidad en secreto. De vuelta en el presente, Goku ignoró los insultos de Rabel y soltó una carcajada seca ante sus arrebatos.
La comparó mentalmente con su antigua esposa o Bulma, notando que el enfado de la niña no le inspiraba el mismo temor. Me rindo, pollo frito, sentenció Goku, antes de cuestionar seriamente por qué alguien que nunca había entrenado lo hacía ahora. Rabel confesó en un susurro su temor a ser débil, a lo que Goku respondió con una verdad cortante. Correr 50 vueltas era inútil si su espíritu seguía siendo frágil. Yo seguiré salvándote mientras sigas siendo débil, afirmó con una imponencia que enfureció a la niña. Rabel, en un arranque de furia, golpeó el rostro de Goku con su puño, solo para sentir que golpeaba metal sólido. Goku ni siquiera se inmutó, demostrando que su título de clase alta era vacío, sin poder real que lo respaldara. Si uno de clase baja entrena lo suficiente, puede superar a la élite, farfulló Goku con la autoridad de quien ha vivido 1000 batallas, desafiándola a dejar de depender de su linaje. Rabel comprendió en ese instante que el mundo era un lugar cruel donde solo el más fuerte sobrevivía. Con la cabeza baja, le pidió a Goku que la entrenara. Él aceptó, prometiéndole que superaría incluso a sus hermanos y alcanzaría la grandeza del clan Fénix. Ella aceptó con arrogancia, intentando convencerse de que solo lo estaba usando, pero Goku ya había visto a través de su fachada. Para evaluar su poder, le exigió que mostrara las llamas características de su familia. Cuando de las manos de Rabel solo brotó una chispa ridícula, Goku la llamó basura con una frialdad absoluta, hiriendo su orgullo de tal forma que provocó una reacción violenta en su interior. De la rabia de la niña surgió un torrente de fuego que sorprendió incluso a Goku, quien tuvo que cubrirse con una barrera de ki para proteger su ropa. Rabel cayó inconsciente por el esfuerzo, y Goku, con una ternura inesperada, la tomó en brazos, reconociendo que había logrado sacar lo mejor de ella. Lady Fénix, que observaba desde las sombras, admitió que sus hijos menores eran demasiado arrogantes. Goku, aún de espaldas, mencionó que incluso su mayor rival, Vegeta, tenía el poder para respaldar su soberbia, algo de lo que Rabel y Riser carecían. Raven Fénix, lejos de ofenderse, le pidió a Goku que cuidara de su hija y la ayudara a ser una persona humilde, reconociendo en él valores inquebrantables. Sin embargo, la paz fue interrumpida por Riser Fénix, quien llegó acompañado de su reina, Bubeyuna, cuestionando con desprecio que un enclenque entrenara a su hermana. Goku, con una mirada desafiante, retó a Riser a demostrar su superioridad. El trato fue simple. Si Riser perdía, admitiría su derrota públicamente y se sometería al entrenamiento de Goku. Ante todo el pelaje de Riser, el combate comenzó. Goku ni siquiera adoptó una guardia, detectando los innumerables huecos en la postura del noble. Mentalmente, Goku ya había ganado al proyectar una imagen imponente que paralizó a Riser por un instante. Cuando Riser atacó movido por la ira, Goku esquivó sus movimientos con una facilidad insultante, dándole lecciones de combate mientras el noble fallaba cada golpe. Rabel, despertando en brazos de su madre, fue testigo de cómo su hermano era humillado por la falta de coordinación y técnica. Un solo rodillazo de Goku en el abdomen de Riser le fracturó huesos y lo hizo escupir sangre. Cuando el Fénix intentó usar sus llamas en un acto de desesperación, Goku simplemente las devolvió con una ráfaga de ki. Ante mis ojos, no eres más que basura, sentenció Goku antes de derribar a Riser con un golpe de hachazo que creó un cráter en el suelo. A pesar de la humillación, Goku le tendió la mano a Riser, disculpándose por sus palabras duras y explicándole que solo buscaba motivarlo. Le habló sobre superar límites y nunca rendirse, ganándose el respeto de Riser, quien se inclinó ante él pidiéndole que fuera su maestro. El resto del pelaje de Riser siguió el ejemplo, arrodillándose ante el rubio. Goku aceptó entrenarlos con la condición de mantener su identidad en secreto, mientras Lady Fénix ya empezaba a imaginar a Goku como el esposo ideal para Rabel. Mientras tanto, en el territorio Citri, Serafall Leviathan celebraba que el episodio grabado con Goku había batido récords de audiencia. Su hermana Sona observaba con desconfianza, cuestionando quién era ese misterioso Goku que participaba en la serie de su hermana sin efectos especiales aparentes. Serafall, con su habitual entusiasmo, le informó que Goku era el guardaespaldas de Rabel y que pronto llegaría a la mansión Citri para grabar otro episodio. En otro lugar, Goku caminaba junto a Penemue hacia el despacho de Azazel. Mientras conversaban, Goku bromeó sobre los actuales portadores de Drive y Britra, llamándolos pervertidos, y se sorprendió al saber que se encontraban en la ciudad de Kweo, custodiada por las hermanas de los Mao. Penemue, cautivada por los ojos turquesa de Goku y su presencia imponente, sintió una atracción que no podía explicar mientras lo guiaba por las instalaciones de Grigori.
Al llegar con Azazel, Goku relató sus avances en el inframundo, desde su relación con los Fennecs hasta su encuentro con Serafall. Azazel le informó que las negociaciones de paz con Dios, quien seguía vivo gracias a una intervención pasada de Goku, avanzaban positivamente, habiendo reparado incluso parte del sistema para crear ángeles mediante el sistema Brave Saint. Sin embargo, la amenaza de los viejos demonios y su deseo de guerra seguía latente, algo que Goku juró detener para proteger la inocencia de niñas como Babel. Finalmente, Goku se encontró con Serafall para el rodaje. Ella, vestida de chica mágica, lo recibió con una sonrisa, mientras él, con una gabardina gris que resaltaba su porte serio, se preparaba para conocer el territorio Citri. Aunque el ambiente era ligero, Goku mantenía su mente en la misión. Necesitaba el apoyo de la Mao para asegurar el futuro del inframundo, un objetivo que perseguiría con la misma determinación con la que había doblegado el orgullo de los Fennecs. Sería un camino largo, pero bajo su mirada impasible, el destino de las facciones estaba a punto de cambiar para siempre. Sona Citri observaba con un soslayo gélido y analítico al hombre que permanecía impasible frente a ella. A diferencia de otros que flaqueaban ante la mirada de la heredera Citri, aquel sujeto no mostraba rastro alguno de nerviosismo. Su postura era una declaración de soberanía absoluta, una calma que rayaba en la indiferencia. Sona se ajustó los lentes con un movimiento preciso mientras desglosaba la complexión del rubio. Medía 1,80 m, poseía una musculatura densa pero refinada y un porte que sugería que no estaba acostumbrado a seguir órdenes, sino a dictar el destino de los campos de batalla. Su vestimenta, aunque adecuada, parecía ser solo un envoltorio para una presencia que desbordaba el entorno. ¿Se puede saber quién eres?, inquirió Sona con una voz cargada de autoridad, pero Goku no respondió de inmediato. Mantuvo sus manos en los bolsillos, sosteniéndole la mirada con unos ojos que parecían haber visto el nacimiento y la muerte de soles. No hubo el habitual gesto de llevarse la mano a la nuca, solo un silencio pesado que obligó a Sona a reevaluar su posición. No seas tan severa, Sotan. Intervino Serafall, interponiéndose entre ambos con su habitual energía, aunque incluso ella parecía moderar su tono ante la seriedad que emanaba del rubio. Goku finalmente desvió la vista hacia la menor de las Citri. Soy Goku. Y asumo que tú eres Sona, sentenció el guerrero con una voz profunda, carente de las cortesías superfluas que se esperaban en la alta sociedad demoníaca. Es un gusto, supongo. Goku extendió su mano, no como una súplica de aceptación, sino como un gesto de tregua. Sona dudó por un instante, analizando la palma de aquel hombre. No veía callos comunes. Sentía una energía latente que hacía vibrar el aire alrededor de sus dedos. Finalmente, correspondió el saludo, sintiendo una firmeza que la hizo estremecerse internamente. El gusto es mío, Goku, respondió la diablesa, tratando de recuperar su ataraxia. Imagino que eres el escolta de mi hermana. Algo así, respondió él, cortante. No dio explicaciones ni buscó alargar la charla. Serafall, notando la tensión, sugirió almorzar antes de iniciar la grabación de su serie. Goku asintió con una leve inclinación de cabeza. Aunque su naturaleza trascendental le permitía prescindir del sustento mortal, aceptó por una mera cuestión de protocolo, o quizás para observar mejor el entorno en el que se encontraba. Mientras caminaban hacia el interior de la mansión Citri, Serafall intentó bromear, pero la presencia de Goku hacía que incluso sus payasadas se sintieran fuera de lugar. Sona suspiró, ajustándose nuevamente los lentes mientras Tsubaki Shinra aparecía a su lado, tan imperturbable como siempre. ¿Y bien?, preguntó la reina de Sona, buscando una evaluación. Lo analicé durante cada segundo, pero fue como mirar un abismo, confesó Sona en un susurro. Es como un espejo que no devuelve el reflejo. No hay rastro de energía demoníaca común, no hay flaquezas. Es una nada absoluta y, al mismo tiempo, lo es todo. Es inquietante, Tsubaki. Tsubaki alzó las cejas, compartiendo el asombro de su ama. Habían sentido la presencia de Goku minutos antes, pero tenerlo cerca era como estar frente a una fuerza de la naturaleza contenida por pura voluntad. Sona mantuvo la mirada seria, decidida a no bajar la guardia. No permitiría que un extraño, por muy imponente que fuera, pusiera en riesgo el equilibrio de su familia. Parece alguien con quien se puede razonar, pero mantendré mi vigilancia. No permitiré que nadie se aproveche de la ingenuidad de Serafall, profirió Sona. Estás de vacaciones, Sona. Deberías relajarte, pero pareces más tensa que un arco a punto de romperse. La voz pertenecía a Rias Gremory, quien llegaba acompañada de su reina, Akeno y Mejima. Sona no necesitó girarse para reconocer a su amiga de la infancia. Llegas 10 minutos tarde, Rias.
¿Tienes alguna justificación válida? Preguntó Sona con su habitual rigor. Mi defensa es que estabas hablando de un hombre, y eso es algo tan inusual en ti que me detuve a procesarlo, respondió Rías con una sonrisa pícara, notando el leve rubor en las mejillas de la Citri. Ara, eso sí que es una novedad, añadió Akeno, cuya mirada burlona chocó con la seriedad de Tsubaki. Sona, tratando de desviar el tema, preguntó si habían escuchado la conversación previa. Rías asintió, volviéndose seria de inmediato. Ambas herederas caminaron hacia el interior, seguidas por sus reinas. El contraste entre Akeno y Tsubaki era evidente. Una era la personificación de la picardía sádica, la otra, el epítome de la disciplina estricta. Tsubaki-san, pensé que este verano finalmente darías el paso con Kiba, provocó Akeno, rompiendo la calma de la vicepresidenta. No digas tonterías, respondió Tsubaki, desviando la mirada con una molestia evidente que solo deleitó a Akeno. Al cruzar el vestíbulo, Rías decidió pasar por el comedor para saludar a la Mahou Leviathan. Al entrar, sus ojos azules se clavaron en el rubio que estaba sentado a la mesa. Goku detuvo su movimiento, sosteniéndole la mirada a la heredera Gremori. No hubo sumisión, no hubo la habitual fascinación que los hombres sentían al ver la belleza de Rías. Fue un choque de voluntades puro. Rías sintió una presión invisible en el pecho. Por un momento, el espacio alrededor de Goku pareció distorsionarse. Así que este es el hombre, es más que atractivo, es peligroso, pensó Rías, sintiendo un escalofrío que no pudo explicar. Por su parte, Goku analizó a la pelirroja con frialdad. Reconoció en ella el linaje de los Lucifer, pero notó una chispa de rebeldía que le resultó vagamente interesante. Ohayo, Rías-chan. Saludó Serafal con entusiasmo. Disfruta con Sotan, nosotros tenemos trabajo pendiente. Rías y Akeno hicieron una reverencia y se retiraron hacia el cuarto de Sona, pero la mente de la pelirroja seguía fija en el rubio. Mientras tanto, en el comedor, Serafalla continuaba absorta en las historias que Goku le contaba. Sin embargo, Goku ya no usaba el tono jovial del pasado. Sus relatos sobre sus entrenamientos y batallas eran escuetos, directos, despojados de cualquier adorno innecesario. Cuando Serafall le pidió que continuara con la historia de la prueba de conducción, Goku la miró con una seriedad que cortaba el aire. No fue una estupidez, Serafall, dijo él, recordando aquel evento con Piccolo. Fue una manifestación de poder bruto ante un sistema que no comprendía. El volante se rompió porque el mundo que me rodeaba era demasiado frágil para mis manos. No hay gracia en ello, solo la realidad de lo que soy. Serafall guardó silencio, impactada por la frialdad de su voz. La risa que iba a soltar se disolvió en su garganta. Goku no buscaba entretenerla. Estaba marcando una línea entre lo que ella percibía y lo que él realmente era. En el cuarto de Sona, el ambiente era más pesado. Tsubaki servía el té mientras las herederas discutían asuntos de linaje. Rías estaba sumergida en sus pensamientos, tratando de descifrar la mirada de Goku. Cuando lo miré a los ojos, no vi a un hombre, comentó Rías de repente. Vi un precipicio. Un abismo absoluto que parece no tener fin. Sugiere una oscuridad o una ruptura interna que va más allá de lo que podemos comprender. ¿Crees que usa una máscara?, preguntó Sona. Si es así, es la máscara más perfecta que he visto. O quizás, simplemente es así de vacío y poderoso, concluyó Rías con pesar. Pero dejemos eso de lado. Sona, hablemos de tu compromiso. Sona respondió con la confianza de quien se sabe superior intelectualmente. Una partida de ajedrez decidiría su futuro, y ella no planeaba perder. Sin embargo, el rostro de Rías se ensombreció al hablar del suyo. Raiser Fenix era un destino que ella rechazaba con cada fibra de su ser. Mi madre ya ha pactado con la matriarca Fenix. La boda será en primavera, dijo Rías, y el aire en la habitación pareció volverse más frío. Soy una herramienta para preservar la pureza de la sangre. Nada más. Sona le recordó la opción del rating game, pero Rías conocía las estadísticas. Raiser era un veterano invicto. Necesitaba piezas nuevas, un alfil curativo, alguien que rompiera el equilibrio. Su desesperación era tal que consideraba métodos cuestionables. Seducción, engaño, lo que fuera necesario para recuperar su libertad. Si tan solo Raiser fuera diferente, suspiró Rías. Pero la arrogancia es su esencia. Y ahora mi madre quiere que pase tiempo con él en su territorio. El destino se burla de mí. Tsubaki y Akeno compartían el sentimiento de opresión. Ambas llevaban cicatrices de pasados marcados por la intolerancia de los clanes puros. El silencio fue roto por un estruendo proveniente del exterior. Sona y Rías se acercaron a la ventana y vieron enormes témpanos de hielo surgiendo del bosque.
Parece que Seraph ya ha empezado el rodaje, comentó Sona. Pero algo es diferente. Rias observó a Goku en la distancia. Incluso a esa distancia, su figura emanaba una autoridad que opacaba la de la Mao. Llevaba la capa y la máscara de león para la serie, pero no parecía un actor. Parecía un soberano reclamando su territorio. ¿Quién es él realmente?, preguntó Rias. Por su aspecto podría ser un Fennex, pero su energía es primordial. Es el guardaespaldas de Ravel Fennex. Se dice que es increíblemente poderoso, respondió Sona. Lo más extraño es que soporta los ataques de mi hermana como si fueran brisas de verano. Su nivel debe ser, como mínimo, de clase suprema. En otra parte del inframundo, Ravel Fennex intentaba concentrarse en sus deberes, pero la imagen de aquel rubio plebeyo invadía sus pensamientos. Se sentía irritada por su ausencia, una irritación que su madre, Lady Fennex, no tardó en notar con una sonrisa burlona. Parece que echas de menos a tu amado Goku-san, provocó su madre. Mamá. No es nada de eso, chilló Ravel, aunque sus mejillas la traicionaban. Es solo un plebeyo que me ha abandonado para irse con otra. No me interesa en lo absoluto. Mañana comenzarás tu entrenamiento con él, Ravel. Debes prepararte para ser una gran mujer, para cuando llegue el momento, dijo su madre crípticamente antes de retirarse, dejando a la joven Fennex con más dudas que certezas. De vuelta en el territorio City, el rodaje había terminado. Goku se quitó la máscara, mostrando un rostro que no reflejaba fatiga. Había bloqueado cada uno de los ataques de Seraph con una eficiencia aterradora, contraatacando con la precisión de un dios. «Eres fascinante, Goku-chan», exclamó Seraph, sentándose a su lado. «Podrías ser el mejor actor de este mundo». «No me interesa la fama, Seraph», respondió Goku, mirando el horizonte. «Solo busco un propósito que valga la pena en este lugar». Seraph notó un cambio en la atmósfera. La melancolía que solía ocultar tras su fachada de chica mágica comenzó a emerger. Confesó el peso de ser Mao, las críticas constantes y los errores del pasado. Habló de la masacre de los Nekosou, de cómo Sir Zetsu hizo la vista gorda ante las atrocidades del clan Naverius y cómo ella se sintió cómplice por su silencio. Habló de Miss Lavael, postrada en una cama por la negligencia de los clanes puros. Goku escuchó cada palabra sin interrumpir. Su silencio no era de indiferencia, sino de comprensión absoluta. Él también había cargado con el destino de universos enteros. Él también conocía el sabor amargo del error que no se puede reparar. «Entiendo el peso de tu corona», dijo Goku, su voz suavizándose por primera vez. «Sientes que cada sonrisa es una mentira que se desmorona al anochecer. Pero no estás sola en esa oscuridad». Seraph no pudo contenerse más y se refugió en el pecho del guerrero, dejando que las lágrimas fluyeran. En los brazos de Goku, sintió una paz que no había experimentado en siglos. No era la Mao Leviathan. Era simplemente Seraph Citri buscando consuelo en alguien que hablaba su mismo idioma de sacrificios y arrepentimientos. «Gracias», susurró ella después de un tiempo. «Me siento diferente». Como si la oscuridad se hubiera disipado un poco. Goku limpió sus lágrimas con sus pulgares, un gesto que hizo que el corazón de la diablesa diera un vuelco. «Vamos a ver a tu amiga Misla», propuso Goku. «Los problemas están para ser solucionados, y yo no he venido aquí para ser un simple espectador». Llegaron al hospital central del territorio Citri, una infraestructura colosal. Al entrar, se toparon con una escena deplorable. El director del hospital negaba la entrada a un demonio de clase baja que agonizaba tras un accidente. «Este hospital es solo para la élite», sentenció el director con desdén. La furia de Seraph estalló, pero antes de que pudiera actuar, Goku dio un paso al frente. No gritó, no hizo gestos dramáticos. Simplemente dejó escapar una fracción de su intención asesina. El aire se volvió sólido, el suelo crujió bajo sus pies y el director cayó de rodillas, orinándose del puro terror. «La vida no tiene jerarquías ante mis ojos», dijo Goku con una voz que pareció resonar en las almas de todos los presentes. «Atiéndelo. Ahora». Seraph, inspirada por la imposición de Goku, proclamó ante todos que el hospital sería gratuito para cualquier demonio, sin importar su clase. El director, temblando, acató las órdenes de inmediato. «Has hecho lo correcto, Leviathan», dijo Goku, acariciando su cabello. «A veces, para hacer el bien, hay que destruir las reglas de los hombres pequeños». Goku se excusó un momento, alegando que buscaba los baños, pero su verdadero destino era la habitación de Miss Lavael. Usando su velocidad imperceptible, llegó antes que Seraph y Sairaok. Colocó su mano sobre la mujer en coma. Una luz carmesí, pura y primordial, emanó de sus dedos. No fue un hechizo, fue una reescritura de la realidad misma.
La enfermedad del sueño se disolvió ante el poder del Saiyajin. Cuando Sairaorg y Serafall entraron minutos después, encontraron a Misla de pie, mirando por la ventana. El reencuentro fue desgarrador y hermoso. Misla no sabía quién la había salvado, solo recordaba una voz que le decía: vive, porque te lo mereces. Goku observaba desde el exterior, apoyado en una columna. No buscaba reconocimiento. Sabía que Sairaorg llegaría lejos por su cuenta, pero un poco de felicidad sería el combustible necesario para que el joven Bael se convirtiera en el protector que este mundo necesitaba. Serafall salió del hospital y encontró a Goku esperándola. Ella lo abrazó con una fuerza renovada. Sé que fuiste tú, susurró ella. La enfermera te vio en el 5.º piso. Gracias, Goku, gracias por todo. Solo fue un pequeño impulso, respondió él, sin darle importancia. Pero ahora, quiero mostrarte algo. ¿Confías en mí? Serafall asintió sin dudarlo. Goku puso 2 dedos en su frente y, en un parpadeo, aparecieron en una zona desolada del inframundo. Era una barriada de chabolas, donde el hambre y la enfermedad eran la única ley. Esto es lo que las guerras y la indiferencia han creado, dijo Goku, mirando la miseria de frente. Aquí viven los olvidados. Serafall cayó de rodillas, abrumada por la culpa. Podría haber hecho algo, soy una Mahou. No te lamentes por lo que no hiciste. Actúa por lo que puedes hacer ahora, sentenció Goku, tomándola de las manos. He comprado estas tierras con el dinero de los Fennecs. He empezado cultivos, he traído comida. Pero necesito tu ayuda, Serafall. Necesito escuelas, hospitales y dignidad para esta gente. ¿Te unirás a mí en esta rebelión de bondad? Serafall levantó la vista, sus ojos brillando con una resolución de acero. Por supuesto que sí. Construiremos un futuro aquí. Sona amará este proyecto. Los aldeanos comenzaron a acercarse, saludando a Goku con un respeto sagrado. Entre ellos estaba Rachel, una joven de piel morena y cabello blanco que observaba con cinismo. Otra noble que viene a jugar a ser salvadora, escutió Rachel. En cuanto se aburran, nos dejarán morir como siempre. Goku nunca haría eso, replicó Serafall con firmeza. Y yo tampoco. Goku detuvo la discusión y llevó a Serafall a los campos de cultivo. Se quitó la chaqueta, revelando unos brazos que parecían forjados en el centro de un volcán. Tomó un mazo y comenzó a trabajar la tierra con una fuerza imponente, cada golpe era un testimonio de su voluntad de cambio. Serafall se unió a él, dejando de lado su estatus, trabajando codo a codo con el hombre que había venido a cambiar las reglas del juego en el inframundo. Aquel día, la leyenda del rubio comenzó a susurrarse no solo en los palacios, sino en las calles más pobres. Goku no era un guardaespaldas, ni un actor, ni un demonio. Era una fuerza imparable que había decidido que el destino de ese mundo ya no estaría en manos de ancianos corruptos, sino en el poder de aquellos que se atrevieran a soñar con él. Sería un camino largo y lleno de sangre, pero con Serafall a su lado y su poder absoluto, el inframundo estaba a punto de conocer su verdadera transformación. Ravel Fennec se encontraba reclinada sobre su escritorio, con la sien presionada contra la fría madera mientras el sueño la vencía. Aquel guerrero que servía como su guardaespaldas, ese hombre que ella se empeñaba en llamar plebeyo, todavía no había hecho acto de presencia. Intentaba convencerse a sí misma de que no estaba aguardando su llegada, pero era una mentira transparente. Había pasado la tarde entera fingiendo leer un libro del cual apenas pudo avanzar 10 páginas, pues su mente se encontraba cautiva en una espiral de dudas constantes. Se preguntaba con quién estaría Goku, qué mujer estaría disfrutando de los minutos que él, por contrato y deber, debería estar dedicándole a ella. Eran interrogantes ácidas que circulaban sin descanso, desprovistas de cualquier respuesta satisfactoria. Finalmente, decidió que el sueño era un refugio más digno, concluyendo que aquel hombre no merecía que ella sacrificara su descanso esperándole. ¿Quién se creía que era ese sujeto de sonrisa perpetua e irritante? Ya verás cuando aparezcas por aquí, plebeyo tonto, murmuró Ravel entre sueños, cerrando el puño con una determinación inconsciente. De pronto, una voz gélida y profunda cortó el silencio de la estancia. Me insultas hasta cuando duermes. La Fennec se sobresaltó de tal manera que perdió el equilibrio, cayendo de espaldas de su silla en un despliegue de torpeza que contrastaba con su habitual elegancia. Goku estaba allí, sentado en el marco de la ventana con una presencia que parecía absorber la luz de la habitación. Inicialmente proyectaba un aura pesada, casi melancólica, pero al ver la caída de Ravel, su expresión se transformó en una de burla afilada. Deberías ver tu rostro en este preciso instante, Ime-sama, soltó Goku, rompiendo en una carcajada sonora mientras se sujetaba el estómago, disfrutando del caos que había provocado.
El rostro de Ravel se encendió en un carmesí violento, una mezcla de vergüenza punzante que rápidamente mutó en una ira incandescente. Se puso en pie con un movimiento brusco, sacudiendo su vestido azul con desprecio. «¿Cómo te atreves a irrumpir en mi habitación de esa manera, plebeyo?», exclamó con las manos en jarra, exigiendo un respeto que él parecía no estar dispuesto a otorgar de forma gratuita. Goku simplemente se encogió de hombros con una indiferencia que irritaba más que cualquier insulto. «Vi un cartel en la ventana que prometía comida gratis, pero parece que fui víctima de un engaño», respondió él con una expresión cómica que arrancó un bufido de risa involuntario a Ravel, algo que él notó de inmediato. «Oh, he logrado que la princesa se ría». Ella recuperó su compostura de inmediato, negándolo con una altivez ensayada. «Alguien de tu calaña jamás lograría tal cosa». Mentía, pues en su interior deseaba reír a carcajadas, pero su orgullo de noble era una armadura que no podía permitirse desechar. «Bien, lo tomaré como un desafío personal», sentenció Goku, extrayendo un pequeño cuaderno de su bolsillo y capturando la atención de la diablesa. Ante la curiosidad de ella, Goku simplemente le dedicó una sonrisa socarrona antes de extenderle el objeto. Ravel dudó, pero finalmente lo tomó y lo abrió, quedando estupefacta ante lo que veía. Página tras página, con una caligrafía meticulosa, estaba escrito «Ravel-sama me ha llamado plebeyo», detallando con precisión casi obsesiva la fecha y la hora exacta de cada insulto. Había contado la palabra más de 40 veces. Sus mejillas se hincharon y su rostro volvió a enrojecer hasta que, finalmente, estalló en una risa incontrolable que la obligó a llevarse las manos al vientre. «Lo logré. He conseguido mi objetivo», exclamó Goku con la satisfacción de quien ha ganado una batalla decisiva. Ravel, recobrando el aliento, intentó recuperar su seriedad. «Lo admito, tonto plebeyo, me has hecho reír, pero no te acostumbres. Solo a alguien como tú, a un Goku vaca, se le ocurriría una idea tan absurda». Goku se quejó por el nuevo apodo, lo que le dio a Ravel una pequeña victoria moral, pero él no tardó en contraatacar. «Solo alguien como tú tendría un oso de peluche a los 14 años». Ravel se giró alarmada y vio que Goku sostenía a su preciado Foxy. El enfado regresó con fuerza. «Devuélveme a Foxy ahora mismo», gritó ella, lanzándose hacia él. «¿Incluso tiene nombre?». «Sin duda, una idea digna de Hime-sama», se mofó el Saiyajin, iniciando una persecución por toda la habitación. A pesar de los gritos de la diablesa, la velocidad de Goku era abrumadora, manteniéndose siempre un paso por delante y burlándose abiertamente de ella. Ravel, astuta, lanzó una pequeña llamarada característica de su linaje, obligando a Goku a decidir entre bloquear o esquivar. Él, un guerrero experimentado en 1000 batallas, sonrió ante la estrategia y decidió esquivar, permitiendo que Ravel se abalanzara sobre él. El resultado fue una posición comprometedora. Goku estaba recostado boca arriba con Ravel encima de él, sus rostros separados por apenas unos centímetros. Por un instante, el odio y la arrogancia desaparecieron. Ravel contempló sus ojos azules y se vio obligada a admitir, en el silencio de su mente, que era el joven más atractivo que había visto jamás. Se sentía paralizada, sus mejillas ardían y su cuerpo se negaba a obedecer las órdenes de levantarse. Goku, por su parte, la observaba con una mirada inusualmente suave, encontrando en su rostro un embeleso que la hacía parecer un ángel, una ironía para una diablesa. La tensión se rompió cuando la puerta se abrió de par en par, revelando a Reaven, la matriarca del clan Fénix. Ambos saltaron de inmediato, Ravel con un sonrojo masivo y Goku con una sonrisa nerviosa. Goku no esperaba este encuentro. Tenía planeado hablar con Reaven sobre un proyecto de gran envergadura que estaba trazando con Serafall. Los Fénix, como pilares del inframundo y dueños de una fortuna inmensa, eran esenciales para el éxito de su plan de construir hospitales y escuelas para los marginados. Sin embargo, la reacción de Reaven fue inesperada. «Mi pequeña hija ha decidido dar el paso. Pronto seré abuela», exclamó con alegría desbordante. La mente de Ravel proyectó de inmediato una imagen de sí misma amamantando a un bebé con los rasgos de Goku, lo que la llevó a gritar de pura exasperación mientras él fingía desinterés mirando por la ventana. Reaven se marchó canturreando sobre su futuro papel de abuela, dejando a una Ravel humillada que hundió la cabeza en su almohada. «¿Por qué no te moviste cuando estabas encima de mí?», preguntó Goku con una curiosidad genuina que solo sirvió para aumentar la vergüenza de ella. Cuando Ravel le exigió saber con quién había pasado la tarde, él le reveló su proyecto. Estaba trabajando para ayudar a las clases bajas a tener una vida digna. La respuesta de Ravel fue cruel y cargada de una arrogancia defensiva.
Esa basura se merece estar donde está, no necesitan ayuda. Goku sintió que algo se rompía en su interior. Sus puños se apretaron y su voz bajó a un susurro peligroso. No sabes de lo que estás hablando. Ravel continuó con su desprecio, llamándolos horda de mendigos malolientes que debían ser erradicados. Fue entonces cuando Goku estalló. Su poder inundó la habitación, un aura tan devastadora y oscura que Ravel retrocedió presa del pánico. El miedo que sentía ahora superaba cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Silencio. Tu vida es de oro comparada con la de ellos. Rugió Goku, su mirada antes azul ahora era una tormenta de ira. Le recriminó su ignorancia sobre el hambre, sobre el dolor de una madre que no tiene que dar de comer a sus hijos y sobre la necesidad de robar para sobrevivir. Pensé que detrás de tu arrogancia había un corazón noble, veo que fui un iluso, sentenció con frialdad antes de marcharse por la ventana, dejando a Ravel en un silencio sepulcral. Ella quería gritarle que se detuviera, que solo intentaba provocarle, pero sus labios temblaban y el dolor en su pecho era insoportable. Rompió a llorar amargamente, abrazada a su oso, enfrentando su primera gran desilusión. Mientras tanto, Serafall Leviathan trabajaba sin descanso en el documento legal para el proyecto. Sabía que se enfrentaría a la oposición de los Bael, conocidos por su desprecio hacia la clase baja. Sentía una atracción creciente hacia Goku, admirando su bondad y su fuerza, aunque temía alterar el equilibrio de su amistad. Sona, su hermana, notó el cambio en ella, viendo a una Serafall más auténtica y feliz. Tras algunas reticencias, Serafall le confió todo el plan, y Sona, conmovida por la intención de Goku, decidió unirse al desafío, aportando su agudeza para trazar un plan urbanístico coherente. 2 días después, la tensión entre Goku y Ravel persistía. Él se sentía culpable por haber descargado su frustración personal sobre ella, aunque sabía que las palabras de la diablesa habían sido crueles. En su soledad, llegó a imaginar consejos de un viejo rival, Vegeta, instándole a no perder su orgullo Saiyajin. Rubal Fenex, el hermano mayor, se acercó a él con seriedad tras haber escuchado los sollozos de Ravel noches atrás, exigiendo una conversación. A pesar de los conflictos, Goku seguía adelante con su rutina, observando en la televisión un episodio donde él mismo aparecía luchando junto a Serafall, oculto tras una máscara de león. El viaje hacia la escuela de Lucifer fue un ejercicio de silencio incómodo. Ravel estaba atrapada en un dilema. Su nostalgia por la cercanía de Goku luchaba contra su orgullo de clase alta. Al llegar, Sekvaira Agares notó la melancolía de ambos y decidió intervenir. Goku le confesó lo sucedido y ella, con una madurez sorprendente, le ofreció su apoyo y la posibilidad de que el clan Agares se uniera al proyecto. Sekvaira vio en esto una oportunidad no solo para ayudar, sino para fortalecer su clan y acercarse más a aquel hombre que lograba relajarla y hacerla reír. En la escuela, Ravel descubrió por Shera que Goku era el guerrero enmascarado del programa de Serafall, lo que aumentó su confusión emocional. Además, se enfrentaba a la presión social del baile de la noche de Lilith, sin tener una pareja a la altura de su estatus. Por la tarde, el entrenamiento de los hermanos Fenex comenzó. Goku, imponiendo una autoridad absoluta, les advirtió que no sería fácil. La primera prueba fue insólita. Debían contarle un chiste que le hiciera reír, siguiendo el credo de que un guerrero también debe saber descansar y reír. Tras las risas, vino el verdadero esfuerzo físico. Recolectar 5000 lechugas en 2 horas. Ravel se sintió indignada al tener que mancharse las manos de tierra, pero Goku fue tajante. El verdadero poder nace del sudor y el esfuerzo real. Mientras los jóvenes Fenex trabajaban en el campo, en la cámara demoníaca se sellaba el destino del proyecto. Zekran Bael anunció con frialdad que la propuesta de Serafall había sido denegada por una mayoría aplastante. Incluso Sir Zetsu y Ajuka votaron en contra, priorizando la estabilidad política y evitando una posible guerra civil con las facciones